Muy temprano en la historia del hombre se determinó que el tiempo en que el sol pasa de un lado a otro del cielo, más lo que duraba la noche, era una excelente forma de medición para la creación de la rutina cotidiana de los trabajos de los hombres y las civilizaciones. A esta unidad de medida se le llamó día. Otra herramienta de medición de tiempo que ayudaba a los hombres de la prehistoria a medir el tiempo pasado era utilizando el ciclo de la luna. Pero existía el cambio de estaciones que afectaba irremediablemente la forma en que estos hombres vivían, dado de que era por las estaciones que se regía el sembrado de semillas para producir cultivos y la preparación para sobrevivir inviernos. Estas civilizaciones primitivas notaron que habían 4 estaciones claras que se repetían constantemente. Devino entonces en llamar a este ciclo de 4 estaciones un año. Y ahí tenemos todos los componentes que se utilizan en la creación de un calendario: el día, el mes, el año. La representación de un año completo dividido en días y meses, con estaciones que inician y terminan en el mismo día y mismo mes de cada año, se llamó un calendario. Y en la antigüedad hubieron muchas representaciones de estos, algunos más exactos que otros. Claro que hubieron perfecciones en contar espacios de tiempo más cortos. Los sumerios, por ejemplo, dividieron el día en espacios de horas y las horas en espacios de minutos. Un día, 24 horas, una hora, 60 minutos. Calendarios famosos de la historia humana son el calendario hindú, el calendario zoroastra, el calendario hebreo, el calendario helénico y el calendario romano, del cual hablaremos en detalle, pues de él nace el que está en vigencia en la actualidad. Un ciclo que se mide en un calendario que no tiene ninguna relación con el movimiento de la Tierra o lo que ocurre celestialmente es el concepto de semana. El concepto de semana fue creado para describir el ciclo de trabajo de las personas de ciertas civilizaciones. Hubieron semanas de 4 días y hubieron semanas de 10 días, pero la que ha perdurado a través del tiempo es la semana de 7 días, y esto fue por el dominio cristiano sobre el mundo, puesto que la semana cristiana, que se desarrolló a partir de la semana judía, que contiene 7 días, los cuales fueron descritos en el Génesis de la Biblia judía, y son los días que le tomó a Dios crear el mundo, agregando un día adicional para su descanso. 6 días de trabajo y 1 de descanso. Dado que el año en realidad tiene 365 días, no concuerda exactamente con el año lunar. Por lo tanto, los calendarios lunares se atrasaban a través del tiempo. Esto se solucionó al unir el calendario lunar con uno solar llamado el calendario unisolar, que solamente se atrasaba en el tiempo un día cada 4 años. Este tipo de exactitud, o vamos a decir aproximación, solamente le traía problema a un grupo de personas en el mundo que eran los cristianos, pues necesitaban saber el día exacto para la celebración de su Semana Santa. Otra peculiaridad de los calendarios actuales es el hecho de que nosotros identificamos años. Antes se medía la duración del año, pero no se identificaba o se referenciaban con un punto fijo o inamovible de su historia. Este tipo de comparaciones se hacía siempre con referencia a grandes líderes de esas civilizaciones o grandes eventos que a estas civilizaciones le ocurrían, desastres, guerras, etc. Pero estas referencias cambiaban a través del tiempo. En el Imperio Romano, la relación se hacía con el tiempo en el trono de un emperador. Pero esto se fue poniendo en desuso y en los tiempos en que cambió al calendario actual siempre se medía con relación a un emperador en específico, a Diocleciano. Los cristianos creen que la adopción del sistema actual, que inicia tomando el nacimiento de Jesús como el año número 1, fue tomada no mucho tiempo después de la muerte de Jesús, lo cual no es correcto. En esos tiempos se utilizaba el calendario juliano y mucho más luego se utilizó el gregoriano. Ambos medían los años a partir del nombre de algún regente romano. Por mucho tiempo de la Edad Antigua y el Medioevo, el nacimiento de Jesús no era tomado como el inicio del tiempo.
La era de Diocleciano era usada para establecer los años en las tablas de Pascua, usadas para determinar cuándo se iniciaba la Pascua en el calendario de la Iglesia. El último año en esa tabla era Diocleciano 247, cuando un monje ideó una tabla diferente. Cuando esta tabla se creó por primera vez, los años calendarios julianos fueron identificados nombrando a los cónsules que tenían su cargo en ese año. El monje que creó la nueva tabla dijo que el año en que trabajaba, el año presente, era el año del consulado de Probus Junior. Este monje romano, que no deseaba continuar utilizando la memoria de un tirano que perseguía a los cristianos para sus tablas de Pascua, ideó un sistema diferente de contar los años. El sistema iniciaba con el año 1 basado en el nacimiento de Jesús. Entonces, en su nueva tabla, el monje sustituyó el último año de la tabla, Diocleciano 247, por el primer año de su nueva forma de numerar años, año del Señor o Anno Domini, AD 532. Este sistema de datación fue ideado en 525 por Dionisio Escivus de Escitia Menor, lo que hoy es Rumanía, pero no fue ampliamente utilizado en el mundo cristiano hasta después del año 800 de nuestra era. El uso del Anno Domini se hizo más común gradualmente en los países católicos romanos de los siglos XI al XIV. En el 1422 de nuestra era, Portugal se convirtió en el último país de Europa Occidental en cambiar al sistema comenzado por Dionisius. Los países ortodoxos orientales solo empezaron a adoptar el año Domini en lugar del calendario bizantino en el 1700 de nuestra era, cuando Rusia lo hizo, y otros lo adoptaron en los siglos XIX y XX. Los países árabes y musulmanes hasta el día de hoy no utilizan esta forma de medir los años, sino que estos cuentan a partir de la Égira de Mahoma en el 622 de nuestra era. En el 2018 el año árabe es el 1440 AH. Bueno, ahí lo tienen. Esta es la historia de cómo creamos el calendario que nos permitió anoche celebrar el inicio de un nuevo año, el 2022. Feliz año nuevo para todos.